son muletillas que uno tiene y que uno las tiene que ir corrigiendo. Y efectivamente yo tengo esas muletillas porque me lo han dicho. Me lo han dicho en instancias formales que a veces se me sale el chico si no lo tengo que decir, así que se agradece. Ya. Perfecto, ¿estoy grabando? Sí, ok. Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva semana, la sexta semana de clases ya. Nos van quedando 9. Estamos llegando casi a un 40% del semestre. Ha avanzado rápido este par de meses, estamos terminando de abril ya. A ver, hoy día vamos a hacer dos cosas. Vamos a, en primera instancia, a ver una clase que va a ser un poco distinta, ¿ya? Porque vamos a seguir viendo como todo el tema que hace referencia a la estrategia, a la estructura organizacional. Y hoy día nos vamos a enfocar en lo que es la estructura organizacional. ¿Me recuerdan que la semana pasada vimos temas de la estrategia y cómo estas finalmente terminaban limitando o delimitando de alguna forma la labor que nosotros hacíamos como recursos humanos? Hoy día nosotros también vamos a hacer una clase referida a lo que es la estructura organizacional, pero un poco distinta, como les digo, porque va a estar basado en una fábula, ya que nosotros preparamos para poder en el fondo ir analizando la complejidad con la cual se va construyendo una estructura organizacional en la medida que la organización va creciendo y va teniendo nuevas necesidades. ¿Ya? Es obviamente una disyuntiva que siempre las organizaciones tienen, en el fondo, cómo abordan su crecimiento. Su crecimiento obviamente tiene que ser planificado y muchas veces eso no pasa. Entonces, a través de una fábula, que es un cuento infantil, se puede decir, hoy día vamos a revisar un poco lo que hace referencia a cómo se va construyendo, cómo se va complejizando una estructura organizacional y también cómo se pueden ir resolviendo algunos conflictos que se van generando, como les digo, en la medida en que las organizaciones se van complejizando. ¿Ya? Y al final de la clase les voy a dar las instrucciones y los lineamientos para la segunda evaluación, ya que van a empezar a poder a desarrollar a contar de hoy día. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Ahora, recuerden, como para hacer un link con lo que estábamos viendo la última clase, la semana pasada estábamos haciendo referencia a la estrategia, ¿cierto? Y en el fondo, cómo la estrategia que define la organización es finalmente lo que tiene que definir o lo que termina dando los lineamientos para que el recurso humano también haga su gestión. ¿Ya? Ahora, ¿se recuerdan lo que era parte de la estrategia? ¿Cuáles eran los tres componentes de una estrategia de una empresa? Estamos como día lunes, parece. Recuerden, la estrategia está compuesta siempre por la misión, que la misión dice que es lo que yo quiero hacer ahora, la visión, La visión. exacto, que hace referencia a lo que quiero llegar a ser, y los valores, que hacen referencia en el fondo a la ética con la que yo me voy a regir mi conducta. ¿Ya? Esa es la estrategia que la empresa define. ¿Y cuál era nuestro rol como recursos humanos? Hacer que esa estrategia obviamente pase a las personas y que las personas tengan internalizada esa misión, esa visión y que obviamente su conducta se rija en base a los valores de la organización, ¿ya? Y que por otra parte también los aspectos técnicos que la organización declara como estratégicos también se cumplan a través del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos unos cuadritos donde ligábamos a recursos humanos con todos los distintos procesos estratégicos? Porque obviamente nosotros somos los encargados estratégicos de la organización de bajar esa estrategia, valga la redundancia, a las personas. ¿Ya? De que las personas tengan claro cuál es la misión, la visión de la empresa y que, como les digo, su código de conducta se base en función de los valores que la empresa ha declarado. ¿Ya? La clase grabada, sí, la clase grabada, perdón, la clase anterior. ¿Soy yo el profe? Hola, ¿me escuchan? Ay, el profe, menos mal, yo ya decía en internet y ya se Profe, puso malo. otra vez se me cayó el internet. Ya. Sí, que Yo ya estaba resignada con mi internet. sí, alguien me está mostrando la clase la semana pasada. La grabé, pero no la subió. Se bugueó. Hola, Relleno. ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Profe, se escuchaba súper Profe, se había lento. bugueado. ¿Pero ahora sí se escucha bien?
¿Ahora se escucha Sí, bien? ahora sí. Sí, profe. Ya, es que como estoy conectado al teléfono me llamaron, entonces cualquier cosa que pase en el teléfono me importa. Ya, entonces, ya, la estrategia, listo. Vimos lo que era, como yo te decía, en el fondo la estrategia y el rol de recursos humanos, bajar la estrategia de las personas. Y se acuerdan que nosotros, en la última clase, vimos cuál es nuestro rol en ese aspecto. Y se acuerdan que, por ejemplo, hablábamos de el código de conducta, por ejemplo. ¿Ya? Que el código de conducta básicamente hace referencia a estos valores que la institución señala, que la organización declara, cómo nosotros podemos efectivamente verificar de que las personas lo lleven a cabo y normar eso a través del establecimiento de un código de conducta que esté basado precisamente en los valores que la organización declaró. ¿Se acuerdan que también hablábamos de los registros que nosotros debíamos tener? ¿Ya? De los reglamentos, de los procedimientos, que en el fondo, en la medida que la organización va creciendo, tenemos que ir procedimentando. Ya se recuerdan que decíamos que la importancia de ir sistematizando y procedimentando las etapas, los procesos que tiene la empresa finalmente, es porque obviamente una empresa que va creciendo se va complejizando, ya no se puede quedar en el boca a boca, en el fondo de cómo se hacen las cosas. Obviamente eso tiene que quedar escrito en un documento, ya, para que cualquier persona de la organización tenga acceso a ese documento y sepa cómo se hace cierto proceso. ¿Ya? Pocas empresas lo hacen, pocas organizaciones lo hacen. Generalmente existe mucho el boca a boca, ¿ya? Y la persona que va llegando recibe una instrucción oral, por decirlo de alguna forma, de la persona que estaba antes ocupando el cargo. Pero estos procedimientos, esta sistematización de información no está. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser parte de eso, ya sistematizar los procesos y también dar una estructura normativa. Y se recuerda que eso nosotros lo hacíamos a través del reglamento interno y a través del código de conducta. Muchas empresas tienen solamente reglamento interno, la mayoría de hecho solamente tiene reglamento interno y algunas pocas tienen reglamento interno y además un código de conducta. Entonces, básicamente lo que estábamos haciendo la semana pasada hacía referencia a eso, a nuestro rol dentro de la parte estratégica de la organización, ¿ya? Que como les digo, tiene como objetivo bajar la estrategia a las personas y que las personas pongan en práctica la estrategia de la empresa, ¿ya? Eso es lo que hacíamos referencia a la estrategia. Ahora vamos a ver algo que tiene la misma complejidad, quizás sea un poco más complejo, que es la estructura organizacional, ¿ya? Ahora, sin haber respuestas buenas ni malas, cuando yo le hablo de estructura organizacional, ¿qué se imaginan? ¿Qué concepto les viene a la cabeza? Un organigrama. Exactamente, por ahí. Efectivamente, la base de la estructura organizacional, como bien dice Natalia, es el organigrama, ¿ya? Pero recuerden que el organigrama es donde nosotros estructuramos jerárquicamente los cargos, desde el cargo de más responsabilidad hasta el cargo más operativo, estableciendo las líneas de contacto, es decir, qué persona está ligada con qué persona le rinde cuenta a quién, ¿ya? Pero además de eso, porque claro, el organigrama finalmente está normado, o sea, perdón, el organigrama está definido como algo físico, ¿cierto? Como una visión que nos permite ver gráficamente cómo las personas se organizan dentro de la organización, ¿ya? Pero eso es como, eso, digamos, como lo físico, digamos, lo visible, la estructura, esta pirámide que generalmente constituye un organigrama, ¿ya? Pero además de eso, ¿qué otras cosas van construyendo la estructura organizacional? Además de la forma de organizarse, ¿qué otras cosas creen ustedes que son parte de una estructura organizacional? Porque tenemos la estructura, o sea, tenemos los cargos, tenemos las personas que ocupan esos cargos, pero la organización no funciona solamente con eso, dejando a las personas en distintos cargos. ¿Qué tiene que empezar a pasar para esas personas que están dentro de este organigrama, dentro de esta estructura, empiecen a funcionar como una organización? ¿Gestionan la empresa? ¿Perdón? ¿Gestionan la empresa? Exactamente, exactamente. La estructura se referencia con eso, porque el organigrama establece físicamente cuál es el rol que ocupa una persona dentro de la estructura y con quién se relaciona. Pero claramente eso no puede hacer funcionar la empresa por sí solo, sino que nosotros también tenemos que asignarle, por ejemplo, una carga de trabajo a cada cargo, ¿cierto? Con quién se relaciona, a quién le rinde cuentas, a quién tiene bajo de ello, cómo se comunica, cómo son los procedimientos. Entonces, cuando hablamos de estructura organizacional,
básicamente estamos hablando de todos estos procesos que se van dando al interior de la organización en la medida que la organización va creciendo, ¿ya? Que no solamente el organigrama, que no solamente la parte física, por ejemplo, el edificio y la oficina que la empresa ocupa, sino también cómo se empiezan a construir los equipos, ¿ya? Cómo se empiezan a construir las comunicaciones entre los distintos equipos, ¿ya? Cómo empiezan a trabajar en objetivos en conjunto, etcétera, ¿ya? Pasa mucho que en una organización pequeña, por ejemplo, pensemos en un área de recursos humanos, generalmente cuando parte, no hay un área de recursos humanos, obviamente, ¿cierto? Hay, con suerte, una persona que muchas veces ni siquiera es del área de recursos humanos, que es del área de contabilidad, por ejemplo, que se encarga de pagar sueldos. Entonces, le aseguro que en general en cualquier empresa, las áreas de recursos humanos parten así, con una persona pagando sueldos. Entonces, en la medida que la empresa empieza a crecer y empieza a complejizarse, ya no le va a alcanzar con una persona que pague sueldo, sino que también va a tener que tener una persona que, por ejemplo, haga reclutamiento y selección, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener que hacer esa empresa pequeña? Va a tener que contratar a otra persona. ¿Para qué? Para que haga reclutamiento y selección. La empresa va a seguir creciendo, quizás, entonces ya no va a poder contar con una persona de otra área para que pague sueldos. Por lo tanto, va a tener que contratar a otra persona para que pague sueldos. Y entonces ya tenemos en recursos humanos dos personas, remuneraciones y reclutamiento y selección. Supongamos que la empresa sigue creciendo y necesitan de una persona que se haga cargo de bienestar. Y colocan a una persona a cargo de bienestar. Y a eso me refiero con que la estructura se va complejizando. ¿Se fijan? En la medida que una organización va creciendo, va necesitando de más cargo, porque obviamente se va volviendo más compleja, tiene mayores necesidades que cubrir, obviamente con las personas que tiene no le da para cubrir esas necesidades, por lo tanto empieza a crecer, empieza a contratar más personas y a eso me refiero con la estructura organizacional. En la medida que la organización va creciendo, van saliendo nuevos cargos, entonces finalmente quizá un trabajo que antes hacía una persona solamente, ahora puede ser un área donde trabajan 10 personas, ¿ya? Y ese avance, ese crecimiento, es lo que yo denomino la generación de la estructura organizacional, ¿ya? Y que, ojo, como les digo, no solamente que los cargos vayan desarrollándose o vayan creciendo o vayan de alguna forma estando la necesidad de tener nuevos cargos en la empresa, no solamente eso, sino que también, ¿qué hace cada cargo? ¿Cuáles son los objetivos de ese cargo? ¿Cómo se relaciona con el resto de la organización? Esas son conversaciones que son propias de una definición de una estructura organizacional, ¿ya? Y como les digo, no solo en su forma, sino que también es en el fondo de cómo se comunican, cuáles son sus objetivos, cómo trabajan en conjunto, etcétera, ¿ya? Entonces, perdón, para hacerlo más gráfico y más claro, como les dije al principio de la clase, tengo preparada una pequeña fábula que va en función de eso, ¿ya? De ir comentando cómo a través de un cuento, cómo una estructura se va haciendo compleja, ¿ya? Va creciendo, va teniendo nuevas necesidades, va saliendo nuevos conflictos y cómo nosotros como recursos humanos tenemos que ir haciendo gestión sobre el crecimiento que va teniendo la organización cuando esta estructura se va haciendo cada vez más compleja, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para abordar el tema No, pues. estructural organizacional, hay un micrófono activado, me parece. Vamos a abordarlo a través de una fábula, que es la fábula de la estructura organizacional. Entonces, vamos a partir con este cuento, como les digo. Le vamos a dar un tono de cuento porque básicamente, como les digo, una fábula que finalmente nos deja una moraleja, como siempre tiene que ser una fábula, ¿ya? Todos los días, muy temprano, llegaba a su trabajo la hormiguita productiva y feliz. Allí pasaba sus días trabajando y tatareando una antigua canción de amor. Ella era productiva y feliz, pero tenía un problema. No era supervisada. ¿Ya? Ahí, bueno, vamos en la medida que va avanzando la fábula, nos vamos a ir dando cuenta si efectivamente el hecho de no supervisada puede ser un problema o no, ¿ya? Partamos de la base, bueno, cada persona que tiene un cargo operativo debe tener una persona a cargo de él, que supervise y que controle la gestión que la persona hace, ¿cierto? Pero todos somos distintos. Hay personas que trabajan muy bien solas y que no necesitan de una persona a cargo. De hecho, todo lo contrario, a veces tener una persona a cargo puede entorpecer su trabajo.
Pero no obstante, hay otras personas que sí o sí necesitan de una persona a cargo, que esté atrás, que la esté controlando, que la esté chicoteando, como se dice en buen chileno. ¿Ya? Porque la proactividad, digamos, que cuando hablamos de proactividad hablamos de una competencia que tienen ciertas personas que es de trabajar de manera independiente sin esperar a que le den instrucciones, es bastante escaso en el mercado laboral. La mayoría de las personas son personas que requieren de una supervisión directa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante si efectivamente el hecho de trabajar de manera independiente y no ser supervisado dentro de una estructura organizacional pasa a ser un problema. Entonces, en esta empresa donde trabajaba esta hormiguita, que trabajaba feliz, solita, sin supervisión, tenía un gerente general, que era el abejorro. ¿Ya? Entonces, cuando este abejorro ve que la hormiguita estaba trabajando sin supervisión, dice, no puede ser, porque en su cabeza él piensa que cualquier persona que tenga un cargo operativo debe tener una persona que lo supervise y que le haga un control de gestión. Entonces, el abejorro, que es este gerente general, dice, vamos a crear un puesto de supervisor, que va a estar a cargo de la hormiguita trabajadora. Entonces, hicieron un proceso de selección externo, interno no, porque la empresa era muy chiquitita, todavía no tenía como buscar un supervisor interno, entonces publicaron avisos, etcétera, y lograron contratar a un escarabajo, ¿ya? Que, de acuerdo al proceso de selección que la empresa hizo, era la persona que cumplía o tenía el perfil más idóneo para el cargo de supervisión, ¿ya? Entonces, este nuevo supervisor que había llegado a la empresa, que era el escarabajo, tenía mucho conocimiento teórico, ¿ya? De esta filosofía, más que nada, de cómo se debe gestionar un buen trabajo en equipo y cómo se debe, en el fondo, hacer una buena gestión como líder. Entonces, conocía algunas técnicas y teorías como las que están especificadas ahí, el YAT, el Kaizen, el Kanban, que como les digo, en el fondo son... más que técnicas de recursos humanos de administración, son como filosofías que muchas veces, y en su mayoría, vienen desde la cultura del Oriente, y que de alguna forma se basan en algunas, principalmente se basan en algunas como estrategias de guerra, con esa misma lógica de que la empresa finalmente es como una organización para poder liderar a la empresa y a sus equipos de trabajo como si fueran ejércitos. Principalmente en los años 90 y 2000 hubo un harto boom de eso, digamos, de hacer un rescate de toda la filosofía oriental que hacía relevancia o que hacía relación con la guerra, con la estrategia de guerra, para asumirlo como que las empresas podían tener la misma estrategia para competir dentro del mercado laboral. Entonces, estas filosofías que ustedes ven abajo se utilizan. O sea, yo no sé si tanto, yo creo que están un poco de salida, porque en realidad ya creo que las organizaciones dejaron de ver la competencia como una guerra, digamos, porque básicamente se basaban en eso. Entonces, pero sí fue, y lo colocamos acá en este cuento, porque en el fondo sí fue algo muy importante. Entonces, mucha gente que sabía de estos temas, de esta filosofía, se veía como que era una persona muy calificada y muy apta para poder tener cargo de supervisión, ¿ya? Porque manejaba la metodología Kaizen, por ejemplo. Entonces, maneja la metodología Kaizen. Entonces, se visualizaba que estas personas obviamente tenían una estrategia distinta para poder gestionar equipos. Entonces, se valoraba mucho eso. Ya como les digo, yo creo que en la actualidad estas técnicas, estas filosofías han sido un poco dejadas de largo por cosas más prácticas y finalmente se está valorando más el liderazgo efectivo que el conocimiento de ciertas... Se pegó el profe. Sí, a ver, voy a hacer una cosa, voy a sacar mi teléfono porque si no, no... Ahí pensé que era mi internet. Profe, se pegó. Dame un segundo. Ya avisa que estoy en clase para que no me hinchen nada. Ya. Listo. Entonces, trajeron a este supervisor escarabajo que era maestro en todas estas técnicas orientales de la supervisión y de liderazgo. Ya. Cuando llega este escarabajo, como supervisor de la hormiga, fue organizar el horario de la hormiga. Ese liderazgo antiguo
Ya, lo primero, lo más importante son los horarios, que ese es como el típico que ya les he comentado, liderazgo de la vieja escuela, patrón de fondo, donde quizás más que la producción le interesa el cumplimiento de horarios, etcétera. Entonces, lo primero que hace este escarabajo como supervisor es controlar los horarios de llegada y salida que tenía la hormiga. ¿Ya? La gran parte de su tiempo, de este nuevo supervisor, la dedicó a preparar hermosos y voluminosos informes. Es normal que una persona cuando llegue a un trabajo, obviamente, quiere dar lo mejor de sí. Y obviamente en ese sentido siempre la persona va a emitir informes, va a hacer propuestas, etcétera, y de alguna forma va a hacer lo mismo que está haciendo este escarabajo en el fondo, ¿ya? Dar una buena imagen, en el fondo, preparando buena información, que no necesariamente puede ser lo que necesita una persona cuando llega a asumir un cargo nuevo, ¿ya? Pero bueno, en este caso el escarabajo pensó que sí debía ser parte de su tiempo, en el fondo, hacer estos informes grandes, ¿ya? Pronto fue necesario crear el puesto de secretaria para que ayudara a preparar los informes. O sea, en este afán de este nuevo supervisor de hacer informes y de sistematizar mucho la información, se dio cuenta que su tiempo no le daba, por lo tanto, debieron contratar a una secretaria para que se hiciera cargo también de estos informes. ¿Se dan cuenta? En la medida que llega un cargo que toma nuevas funciones, se desarrollan nuevas actividades, y en la medida que hay nuevas actividades que desarrollar, necesitamos nuevas personas. Entonces, por lo tanto, a partir del afán de este nuevo gerente de hacer estos informes, y dado que el tiempo no le daba, necesitan contratar a una secretaria. Así que contratan a una arañita muy picuda en asuntos de software y call center, que organizó todos los archivos y se encargó del teléfono, ¿ya? O sea, aquí, en base a la necesidad de un cargo administrativo, contrataron a una arañita como se encarga de los asuntos de software, que tienen que ver en el fondo con toda la tecnología que tiene la empresa. Perdón, el call center, que hace referencia a la atención de clientes o proveedores por teléfono, y toda la parte de documentación y archivos, y obviamente la atención telefónica, ¿ya? Entonces partimos de una hormiguita que trabajaba sola, sin supervisión, a que el gerente general de la empresa, que era el abejorro, contratara a un escarabajo, y que a la vez su escarabajo contrató a una arañita como secretaria. O sea, la empresa, su estructura se va complejizando y se va volviendo más dinámica. Mientras tanto, pasaba todo esto en la empresa, la hormiguita seguía trabajando, haciendo su trabajo feliz, ¿ya? Trabajaba y trabajaba sin parar. Que ahora esto es una fábula de lo que generalmente pasa en las organizaciones. Mientras los jefes están arriba tomando decisiones, sistematizando información, etcétera, abajo la gente, el cargo operativo, sigue haciendo la pega igual, ¿ya? Porque en el fondo la empresa o la organización nunca para mientras se toman los procesos de decisión, ¿ya? Eso de alguna forma queremos enfocar eso. Mientras la empresa está tomando ciertos procesos organizacionales, a nivel estratégico, lo operativo no puede parar. Por lo tanto, las hormiguitas siguen trabajando sin parar. Ahora, el abejorro, que era el gerente general, estaba encantado con los gruesos informes del escarabajo supervisor. O sea, veía estos informes grandes que eran coletudos y en el fondo le gustaban, porque él lo consideraba como que era algo que aportaba a la gente. Sin embargo, pidió cuadros comparativos, gráficos con indicadores de gestión y análisis de tendencias. Ya se fija, entonces aquí ya no estaba necesitando un informe, sino que ya necesitaba alguien que hiciera control de gestión, básicamente. Cuando hablamos de control de gestión, hablamos de trabajar sobre los indicadores de desempeño que tiene la organización. Entonces, ya como no solamente bastaba con los informes que hacía el supervisor, tuvimos que contratar a un gorgojo especialista en la ISO 9001, en la ISO 14000 y en la otra 18001 para que ayudara al supervisor. ¿Se acuerdan lo que era la ISO? Lo vimos el otro día. Era una norma, ¿se acuerdan? Sí, era para ver si cumplían con, no me acuerdo bien, pero era como un certificado que ellos, era como importante que lo tuvieran, la empresa. Exacto, muy bien, Baiter, exactamente. Recuerden, la norma ISO es una norma de calidad. Entonces, una empresa que está certificada con la norma ISO es porque sus procesos son de calidad. Ahora, ¿qué procesos son
los que la norma ISO audita, los siguientes. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que estamos contratando un gorgojo, no me acuerdo lo que era un gorgojo en términos de bicho, que es especialista en la ISO 9001. La norma ISO 9000 hace referencia a la calidad de los procesos. ¿Ya? Entonces, cuando vean ustedes que una empresa está certificada con la norma ISO 9000, es porque esta empresa evidenció que cada proceso de su cadena productiva es de calidad. La 14000, que es otra norma ISO, hace referencia a lo ambiental, ¿ya? Es decir, que la empresa en sus procesos productivos es ambientalmente responsable y cuidadosa del ambiente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos normas. Y las OCHAS 18001 hace referencia, que también es una certificación de calidad, a las políticas de seguridad que tiene una organización, ¿ya? Entonces, en esta organización que iba creciendo, ya se habían certificado, o sea, se habían certificado en la ISO 9000, o sea, esta empresa tenía buenos procesos, sus procesos eran de calidad. También se habían certificado en la ISO 14000, por lo tanto, era una empresa ambientalmente sustentable, que cuidaba el ambiente, y también tenía las OCHAS 18001, por lo tanto, era una empresa que cumplía con los procedimientos de prevención de riesgo, ¿ya? Eso es como un poco de contexto, ¿se fijan? Entonces, la empresa, en la medida que empieza a crecer, también tiene que empezar a certificar sus procesos. Entonces ya partimos con una hormiguita trabajando sola y ya estamos con una organización que se está certificando en ciertas normas y procesos de calidad, ¿se fijan? Entonces, para que en el fondo la empresa pudiese llevar a cabo y mantener estas certificaciones que tuvieron que hacer, contratar a este gorgojo que era especialista en certificación ISO, ¿ya? Tanto eran los informes que fue indispensable comprar 2 nuevas y modernas computadoras. O sea, en la medida que la empresa va creciendo y se va desarrollando, no solamente va creciendo en cuanto a personas, sino que también la infraestructura de la empresa va creciendo, ¿ya? Por lo tanto, también el pensamiento que va teniendo el gerente general de la empresa es precisamente si más allá del crecimiento en términos organizacional de personas, la empresa, el lugar, la oficina son pertinentes y tienen las condiciones básicas para poder desempeñar el trabajo, ¿ya? Ahora, volvemos a la hormiguita que la habíamos dejado un poco de lado en este foco en el fondo de que estábamos centrados bien cómo la organización está creciendo, ¿ya? De repente la hormiguita, que era productiva, que trabajaba sola, dejó de tararear sus melodías. Después empezó a quejarse de todo el papeleo que había que hacer y que todo era muy burocrático. O sea, en el fondo lo que la hormiguita estaba diciendo acá, antes yo trabajaba feliz cómo se hacían las cosas, pero desde que la empresa que empezó a crecer, tengo que hacer mucho papel, hay mucha burocracia, por lo tanto me demoro 2 o 3 veces en hacer lo que antes me demoraba 1 hora, me demoro más. Entonces, en ese momento, el mejor gerente consideró que era el momento de hacer un FODA, de adoptar medidas. ¿Se acuerdan lo que era el FODA? Fortaleza, oportunidades, Debilidades y amenazas. debilidades y amenazas. Muy bien, ahí se complementaron muy bien. Efectivamente, pero efectivamente son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza que tiene tanto una organización como que también tiene una persona. ¿Se acuerdan que también ustedes trabajaron en un FODA personal? Entonces, cuando una empresa define hacer un FODA o hacer cualquier análisis estratégico, es porque efectivamente se está dando cuenta de que la forma en que está haciendo las cosas quizás no es la más apropiada. En este proceso de crecimiento, lo más importante es siempre hacer una revisión, un análisis, un diagnóstico de la organización al interior y al exterior. Recuerden que el FODA y la gracia que tiene es que nos permite mirar hacia adentro y mirar hacia afuera, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la fortaleza y de las debilidades, siempre estamos hablando de los aspectos que son internos de la organización, ¿ya? Por lo tanto, la fortaleza es mi sello distintivo, a mí lo que me caracteriza y me posiciona mejor forma, digamos, que la competencia, ¿ya? Y las debilidades también son las que yo tengo al interior. ¿Qué es lo que yo estoy fallando al interior de la organización? Que me impiden ser mejor. Y por otra parte, las oportunidades y las amenazas, recuerden que son externas. Por lo tanto, siempre las oportunidades
son las opciones que nosotros tenemos dentro del mercado de poder crecer, de poder tener mayor cantidad de clientes o posicionarnos quizás con algún producto distinto, ¿ya? Y las amenazas, por lo general, también son externas, es la competencia que nosotros tenemos afuera, las regulaciones que tenemos de mercado, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que una organización va creciendo, debe hacer estos análisis estratégicos. Y por lo tanto, el FODA generalmente es la estrategia que más se utiliza. ¿Por qué? Porque nos permite revisar nuestras fortalezas y debilidades al interior, pero también ver nuestras amenazas y oportunidades en el exterior. Entonces, dado que la moral, el ambiente y esta hormiguita que trabajaba feliz ya no lo está haciendo tan feliz, el gerente general dice, algo está pasando aquí, tenemos que hacer un FODA, hacer un análisis interno y externo. Así crearon el cargo de un gerente outsourcing en el área donde trabajaba la hormiga productiva y feliz. ¿Ustedes saben a lo que se refiere el concepto outsourcing? No. ¿Les suena? Me suena como alguien externo. Exacto, precisamente. El outsourcing para nosotros es un área donde vamos a trabajar bastante. ¿Por qué? A ver, el outsourcing, si vamos a sus palabras en inglés, traducción literal es como la búsqueda afuera. Out, afuera, sourcing, búsqueda. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere el outsourcing como un proceso organizacional? En general se refiere a, como alguien dijo por ahí, a externalizar un proceso que la empresa tiene. Entonces, por ejemplo, los guardias de seguridad, si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez de guardia, lo deben tener claro, nunca son de la empresa a la cual le están prestando el servicio de seguridad. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a una farmacia Cruz Verde y hay un guardia, y ese guardia no está contratado por la empresa Cruz Verde, está contratado por la empresa Seguridad Juanito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es un proceso externalizado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La empresa Cruz Verde está externalizando el servicio de seguridad y se lo contrata a otra empresa, ¿ya? Los supermercados pasa bastante el tema del outsourcing. Por lo general, los reponedores del supermercado no son del supermercado, son externos que le prestan el servicio de reposición, ¿ya? Muchos supermercados también, los cajeros son externos, no pertenecen a la empresa. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Ya. Priscila, debe ser un problema con tu internet entonces. Entonces, el outsourcing es eso, externalizar una parte del proceso, ¿ya? Y creo que todos alguna vez hemos trabajado en alguna empresa externa, ¿ya? De vendedores, de promotores, de call center, etcétera. Generalmente esos cargos masivos son contratados por una empresa externa. Entonces, ¿en qué es el outsourcing? La externalización de un proceso. Entonces, como yo les daba este ejemplo, por lo general la seguridad, las empresas no tienen a los guardias contratados internos, es un outsourcing, es decir, contratan a una empresa externa que presta este servicio, ¿ya? Ahora, generalmente, cuando las empresas comienzan a contratar outsourcing, cuando consideran que no es pertinente tener ese área dentro de la empresa. Mejor contratemos un especialista. Entonces, generalmente pasa mucho con la seguridad, ¿ya? Muy pocas empresas tienen contratado directo a los guardias. ¿Por qué? Porque el tener guardias significa capacitarlos, por ejemplo, en el OS10. Entonces ya eso implica un costo. ¿Lo hago yo? No, mejor que lo haga otra empresa, pero me traigo los guardias listos, con el curso listo, seleccionados, reclutados, con la inducción lista y todo. Entonces, en la medida que las organizaciones empiezan a crecer, empiezan a externalizar algunos procesos, porque se dan cuenta que es mejor y por lo general la definición es netamente en términos de costo, sale más barato siempre quizás tener ese proceso externalizado a tener las personas contratadas al interior, ¿ya? Entonces por eso hablamos de outsourcing, ¿no? Una externalización, ¿ya? Entonces, en este contexto, digamos, de complejización que tenía la organización, definieron contratar un gerente outsourcing en el área donde trabajaba esta hormiguita que ya no estaba trabajando tan feliz, ¿ya? En el cargo fue nombrada una cigarra que remodeló su oficina, cambiando alfombras, cortinas, aire acondicionado, muebles. El nuevo gerente de área necesitó, claro está, un nuevo computador e impresora de última generación. O sea, llegó esta persona nueva, esta cigarra, como gerente outsourcing, que iba a ser la jefa de la hormiguita, cambiando todo. Cambió toda su oficina, etcétera, pilló nuevas tecnologías, lo que obviamente tiene un costo adicional para la empresa.
Entonces, estamos en este contexto, la organización está creciendo, la motivación de los trabajadores está bajando. ¿Por qué? Porque antes consideraban, y que eso es normal, cuando la empresa es simple y trabaja poca gente, la forma de hacer las cosas es simple, ¿ya? Si yo quiero ir a hablar con mi jefe va a estar en la oficina, por lo tanto, como una empresa chica, me va a ser fácil llegar a él. En la medida que la empresa se va complejizando, ya las formas de hacer las cosas van cambiando, ¿ya? No se hacen de forma tan simple. Los contactos, si yo tengo una duda, por ejemplo, con mi jefe, como ya la estructura es más grande y la oficina es más grande, yo no pudiera hablar con mi jefe directamente en su oficina, sino que lo más probable es que tenga que enviarle un correo electrónico para poder hacerle una consulta. Entonces, en ese sentido, la organización se va complejizando, por lo tanto, en la medida que se complejiza también van surgiendo nuevas problemáticas, ¿ya? Van surgiendo nuevos procesos, ¿ya? Cosas que antes no se hacían, ahora sí se hacen. Por lo tanto, también en esa lógica se tienen que ir contratando nuevas personas para ir cubriendo las necesidades que esta estructura organizacional tiene, ¿ya? Entonces, en este contexto de complejización, la empresa hace un brainstorming. Estamos viendo estos conceptos en inglés, pero son conceptos que nosotros tenemos que ver y que son muchas veces conceptos que no tienen una traducción literal al español. Por lo tanto, por eso nosotros seguimos manteniendo o lo decimos en inglés, ¿ya? ¿Saben lo que es un brainstorming? No, profe. Ya. Un brainstorming es lo siguiente. Alguien responde en el chat. Una lluvia de ideas. Muy bien, Janmin. Excelente, efectivamente. Como dice su concepto en inglés, brain, cerebro, storming, tormentas. O sea, si la traducción fuera literal sería como tormenta de cerebro. Pero si la llevamos a la traducción en castellano, es como dijo la compañera, lluvia de ideas. ¿Y qué es una lluvia de ideas? Cuando, en general, el equipo directivo, el equipo de liderazgo, de jefatura de una empresa, se junta y dicen, ya, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Y en el fondo todas las personas empiezan a dar ideas. Un brainstorming se trabaja bajo la lógica de que no hay ideas buenas o malas, sino que en el fondo cuando se hace un brainstorming, y si alguna vez ustedes, por ejemplo, lo llaman a una reunión y le dicen vamos a hacer un brainstorming, es eso, sentarse, plantear una problemática y abrir el espacio para que todos opinen y de esa opinión colectiva sacar una solución. Yusi está levantando la mano. Profe, ¿Sí? nosotros vamos a tener que ver todos esos conceptos del inglés. Sí. Nosotros trabajamos con muchos conceptos, pero después nosotros los vamos internalizando y los vamos conociendo, sobre todo en recursos humanos, porque como les digo, hay muchos conceptos como el outsourcing que no tienen una traducción literal, por lo tanto nosotros los manejamos en inglés. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven alguna vez un aviso que están buscando un coordinador de cuenta outsourcing, que por ejemplo un cargo que nosotros ocupamos, es precisamente una persona que se hace cargo de una cuenta en una empresa. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les damos, si ustedes trabajan en una empresa de outsourcing, que generalmente hay un encargado de cuenta, entonces todos los reponedores que se van al líder están a cargo de una persona. Entonces ese es un coordinador de cuenta outsourcing, por ejemplo. Y el cargo se llama así, aunque estemos en Chile, se llama coordinador de cuenta outsourcing. Ya, entonces, en este contexto de complejización, la empresa es un brainstorming, que como les dije fue una lluvia de ideas, donde todos los gerentes aportan y en el fondo se toman los mejores aportes o toda la idea se saca como una sola idea. Profe, Que le pasa a la Araceli se le fue el internet. Ya, lo voy a dejar anotado acá para la lista. Gracias, Araceli. Entonces, se decidió que había que tener una red local y por supuesto contratar un ingeniero de sistemas. Ahora, cuando nosotros hablamos de red local, en general hablamos de que todos los computadores que están en el interior de una empresa estén conectados en red, ¿ya? Que eso también es algo propio de las organizaciones cuando van creciendo, ¿ya? Cuando la organización es pequeña, uno se comparte los archivos por correo, hasta por pendrive, ¿cierto? Pero ya cuando se empieza a trabajar en una organización más compleja, que tiene que estar en línea y que, por ejemplo, la información tiene que estar disponible para todos en línea, obviamente se tiene que empezar a considerar trabajar precisamente en línea. Entonces, las empresas trabajan en red,
¿ya? Me imagino que si usted alguna vez ha trabajado en algo administrativo y le ha tocado trabajar en red, por ejemplo, con carpetas compartidas, ¿ya? Con sistemas que estén disponibles para todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como nosotros trabajamos con un ERP de remuneraciones, se supone que todas las personas que trabajan en el área de recursos humanos debiesen tener acceso a ese ERP de remuneraciones para hacer las consultas pertinentes de todos los trabajadores, ¿ya? Entonces, ya cuando dejamos de tener computadores aislados, empezamos a tener computadores conectados en red, es necesario, sí o sí, contratar a un ingeniero de sistema. Entonces ya la tecnología pasa a ser parte de la estructura organizacional de la empresa. Entonces, ya, listo. En la medida que se van complejizando los procesos, necesitamos de tecnología. Pero para poder tener tecnología en la empresa, necesitamos de un soporte. ¿Y de soporte quién lo puede entregar? Un ingeniero de sistema. Entonces, el nuevo cargo fue ocupado por un aguerrido ingeniero piojo egresado de una prestigiosa universidad, muy ducho, por ejemplo, en temas como Windows XP, Linux, Oracle, bases de datos y TI. O sea, un computín, un informático 100% que se va a hacer cargo de toda la red, ¿ya? De la mantención de esta red, de esta empresa que está creciendo. Entonces, con tanta información y bases de datos, tecnología, toda esta complejización que está teniendo la organización, el nuevo gerente del área, donde trabajaba la hormiga, ¿se acuerdan que le había llegado un gerente nuevo, que era un gerente de un sourcing? Pronto necesitó un asistente, ¿no? Porque obviamente la empresa estaba creciendo. Un super grillo trilingüe. Trilingüe quiere decir que hablaba 3 idiomas, con años de experiencia en Balance Scorecard, que había sido un ayudante en la empresa anterior, fue contratado. Aquí tenemos otro concepto en inglés nuevo, el Balance Scorecard, ¿ya? ¿Qué quiere decir el Balance Scorecard? El Balance Scorecard básicamente es una planilla de control de gestión, ¿ya? Ahora, es una herramienta que no se ocupa tanto ahora, ¿ya? Porque ahora básicamente todos estos procesos están automatizados. Pero ya, digamos, es una herramienta que se empezó a utilizar a partir del año 2000 en adelante, que como quiere decir su nombre, Scorecard, es un tablero, ¿ya? Y que en el fondo ese tablero va presentando un balance de la información de la gestión de toda la empresa, ¿ya? Entonces, como un tablero de un estadio de fútbol, por ejemplo, va indicando el resultado de los goles que tiene cada equipo, el Balance Scorecard es lo mismo, un marcador con los resultados de la gestión de cada una de las áreas, ¿ya? Entonces, generalmente las empresas contrataban a una persona que centralizaba la información de todas las áreas y construía este tablero, el Balance Scorecard, ¿ya? Y básicamente el rol de este cargo era precisamente hacer un control de gestión, ¿ya? Es como la persona que básicamente audita tu trabajo. Por lo tanto, no es la persona más querida en la organización. ¿Por qué? Porque es la persona que te va a ver cómo tú estás trabajando. No te va a evaluar, pero se va a meter a tu correo, no sé. Por lo tanto, estas personas que hacen este trabajo, por lo general, no son las personas más queridas en la organización. ¿Por qué? Porque son en el fondo los que te están supervisando, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿ya? Entonces, trajeron a este grillo, trilingüe, que se manejaba en todos estos tableros de control y que es típico, había trabajado con la jefatura antes. Eso pasa mucho en la empresa. Generalmente cuando traen a un jefe nuevo a una empresa, trae a su gente. Y por lo generalmente la gente que está en la empresa sale, ¿ya? Eso pasa y es natural, ¿por qué? Porque de alguna forma uno ya tiene su equipo de trabajo consolidado. Conoce a las personas, confía en las personas, que yo creo que lo más difícil es eso, digamos, encontrar una persona con la cual uno pueda confiar. Entonces es bastante normal y natural que un jefe que llegue a una empresa nueva se lleve a parte de su equipo con él, o por lo menos una persona de confianza en el fondo. Porque está llegando a una instancia nueva y obviamente necesita un soporte. Entonces, esta lógica de traer a una persona que trabajó conmigo antes pasa y es bastante frecuente en las organizaciones, ¿ya?
Entonces, este grillo trilingüe, experto en Balance Scorecard, debía ayudar a preparar el plan estratégico y el presupuesto para el área donde trabajaba la hormiguita productiva y feliz. Y como habíamos dicho, ya estaba media chata porque ya la organización se había complejizado, le habían puesto mucho más papeleo para hacer su trabajo, por lo tanto ya estaba un poco desmotivada en la empresa y más encima le colocan dos jefes más. Entonces, ¿qué pasa con la hormiguita? Ya no tarareaba sus canciones y cada vez se le notaba más triste. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo la cigarra? Vamos a tener que contratar un estudio de clima. O sea, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer una encuesta de clima. ¿Ya? Ahora, volvamos un poquito a la hormiga, que ya no está cantando, ya está trabajando menos y cada vez está más triste. ¿Ya? ¿Por qué creen que va pasando eso? ¿Ya? Porque básicamente es lo mismo que pasa cuando una organización va creciendo. ¿Ya? Cuando una organización es pequeña, por ejemplo, y trabajan 10 personas, las 10 personas se conocen, son importantes, se saludan todos, y en el fondo todos conocen el trabajo de todos. En la medida que la organización va creciendo, y uno de los mayores errores que comete la organización cuando crecen es que van contratando muchos jefes y pocas personas a cargo de los cargos operativos. Si se fijan, en este cuento que yo les estaba contando está pasando lo mismo. No le están contratando ayudantes a la hormiguita, se fijan, están contratando supervisores, jefes con unos cargos, con muchos estudios, etcétera, pero que ayudan finalmente a la empresa, ¿no? Si colocamos puros jefes y pocas personas en el cargo operativo, hay un dicho muy chileno que dice muchos caciques y pocos indios, y generalmente pasa mucho en las organizaciones. Hay muchos supervisores, hay muchos coordinadores, jefes, pero la gente que finalmente hace la pega es poca, ¿ya? Entonces también en la medida que la organización va creciendo, eh, ese crecimiento tiene que ser planificado, ¿ya? Y lo que está pasando en este caso, con este cuento que yo les estoy contando, también hace referencia a un error común que cometen las organizaciones, que es empezar a contar muchos jefes más que, como les digo, enfocarse en los cargos operativos, ¿ya? Entonces, cuando se está construyendo una estructura organizacional, la teoría menciona que las áreas de soporte no debiesen ser más allá de un 30% del total de las personas de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que deberían haber, por ejemplo, llevándolo al mismo símil del cuento que yo le estoy contando, un 70% de hormiguitas que hagan el trabajo, que vendan, que vayan a prestar los servicios de la empresa, etc. Y un 30% de jefes. ¿Ya? Esa es una estructura ideal, porque obviamente lo administrativo debe ser lo menos, porque la mayor cantidad de personas la tenemos que poner a disposición de la empresa para que finalmente cumpla la misión y la visión de la empresa, que haga lo que la empresa hace. Si la empresa hace vasos de plástico, tenemos que tener al 70% de las personas haciendo vasos de plástico y al 30% de las personas haciendo el soporte para tener a estas personas produciendo esos vasos de plástico. ¿Se fijan? Entonces, en esta organización, en este cuento que nosotros estamos viendo, eh, esta hormiguita que trabajaba feliz, tranquila y que hacía su pega sin supervisión tranquila, le empezaron a poner jefe y en vez de que eso fuera mejor, empezó a bajar la producción de la hormiguita. ¿Se fijan? Entonces, no necesariamente una organización que crece se tiene que orientar en la tecnologización, en traer a personas con títulos y con magísteres, no sé, en cosas muy rimbombantes, en contratar sistemas operativos caros, si finalmente se descuida lo más importante, que es la operación de la empresa. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que está pasando en esta empresa es lo que pasa con muchas empresas cuando empiezan a crecer. Se empiezan a proyectar en alto, pero dejan de ver lo importante, que es el día a día, el trabajo que hacen las hormiguitas en el puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, en este contexto, como ven que la hormiguita está triste, y unas dicen, pero ¿por qué no hacemos una encuesta de clima para saber cuál es el problema que tiene la organización? Entonces, trajeron a una luciérnaga coaching experta en desarrollo organizacional y en recursos humanos, ¿ya? Que básicamente lo que tenía que hacer era un coaching, un cliente manía, un empowerment, inteligencia emocional y un CRM. Para ver si aplicando todas estas técnicas nosotros podíamos llegar a definir
¿Por qué la hormiguita está más triste y está trabajando menos productiva? ¿Ya? Entonces, aquí en este punto, digamos, se fijan que la empresa está optando por tecnologizar y hacer algo muy técnico para saber qué pasa, por qué la hormiguita tiene un problema, está desmotivada. ¿Ya? ¿Será más fácil que quisiera preguntarle directamente a la hormiguita qué te pasa? ¿Por qué estás desmotivada? En vez de hacer todas estas técnicas tan rimbombantes que está haciendo la empresa, pasa. Como que están metiendo muchas personas y no le están ayudando en nada a la hormiga. Finalmente el foco de la empresa se va, y eso pasa también en las organizaciones que crecen. Creen que con la consultoría, con que traerse al experto de tal en consultora van a tener la solución, y no, a veces la solución es mucho más fácil y es mucho más barata y está en la, pero de la misma organización. ¿Ya? O sea, gastó la empresa cualquier plata por nada. Y eso pasa mucho, y eso pasa en todo. A mí me ha pasado ver programas de capacitación que al final no terminan siendo efectivos y que se gasta mucho costo. Ahí nosotros también tenemos que ser ojo con eso, tenemos que velar por cuidar la plata de la empresa y a veces decirle no hagáis esto, mejor hagamos esto. ¿Ya? Ahora, independiente de que quizás esto no es lo más atingente o pertinente para la organización, vamos viendo qué significa cada una de estas cosas. Coaching, creo que ya les he dicho qué significa el coaching. ¿Saben lo que es el coaching? ¿Se acuerdan? Otro término gringo y que viene desde el inglés. Coach significa entrenador. Típico cuando ustedes ven alguna película gringa y muestran algún típico equipo de béisbol, el coach, el que tiene el gorro de coach, es el entrenador del equipo. Por lo tanto, coach es entrenar. Y coaching, como tiene la terminación ing, es coachar. En el fondo, es decir, entrenar a una persona. Entonces, recuerden que cuando nosotros tenemos que desarrollar al trabajador, tenemos por lo general dos opciones. Capacitamos, que nosotros podemos capacitar en términos técnicos, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos capacitar a una persona en legislación laboral. ¿Y es pertinente capacitar? Absolutamente pertinente, porque es algo técnico. No obstante, si tenemos que desarrollar en una persona, por ejemplo, el liderazgo, no la podemos capacitar en liderazgo, porque no le podemos enseñar qué es el liderazgo. El liderazgo es algo que la persona tiene que vivir, experimentar. Por lo tanto, cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de entrenarlas. Por lo tanto, ahí entra el coaching, ¿ya? Entonces, cuando en una empresa el gerente general tiene un problema de liderazgo, no lo van a capacitar, sino que le van a hacer un coaching, es decir, le van a colocar una persona que se va a encargar de observarlo y hacerle una retroalimentación, ¿ya? Entonces, generalmente el coaching se trata de eso. Es una persona que está, por ejemplo, haciendo un seguimiento a un jefe, que lo acompaña a las reuniones, que ve cómo manda los correos, ve cómo se comunica con su equipo, y después tienen reuniones y le hace una retroalimentación. Mira, esto lo está haciendo mal, esto lo tienes que hacer de otra forma, etc. Eso es el coaching. Coach, entrenamiento, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Cliente manía. En el fondo, esto hace referencia a una técnica de evaluación cuando uno atiende a clientes internos o externos, ¿ya? Recuerden que nosotros somos un área de servicios, por lo tanto, la lógica de nosotros es una lógica de servicios y nosotros atendemos a clientes internos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el área de TI nos pide un ingeniero en informática, ese cliente interno me está pidiendo un servicio de reclutamiento y selección. Por lo tanto, yo le presto un servicio de reclutamiento y selección a mi cliente interno, que es el área de informática de la misma empresa, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando hablamos de cliente manía, tiene que ver con una evaluación desde los clientes hacia el área que presta el servicio, ¿ya? Empowerment. Esta es una palabra que los gringos ocupan mucho y que nosotros también lo ocupamos bastante y que se ha posicionado en distintos ámbitos. Empowerment quiere decir empoderamiento en español. ¿Ustedes saben lo que significa empoderamiento? Sentirme grande. Cuando una persona está empoderada, quiere decir que está consciente de sus funciones. Entonces, por ejemplo, cuando una persona dice, esta persona está empoderada de su cargo, es porque tiene muy claro lo que tiene que hacer en el cargo, cuáles son las funciones que tiene que cumplir, cuáles son los objetivos, los sistemas que tiene que manejar, etc. Una persona está empoderada, en el fondo, cuando
es consciente del rol que tiene dentro de una determinada organización. Por ejemplo, el concepto de empoderamiento se ha utilizado bastante dentro del movimiento feminista, ¿ya? Como cuando se dice esta mujer está empoderada, cuando se hace referencia a eso, a decir como ejemplo esta mujer está empoderada, hace referencia precisamente que las mujeres actualmente están absolutamente conscientes de sus derechos, de sus deberes y cómo los deben hacer valer, ¿ya? Que no es como antes. Antes la sociedad nos dejaba que las mujeres se empoderaran de su cargo, ¿cierto? Ahora las mujeres se empoderaron por sí solas, porque el hombre no las dejó empoderarse. Las mujeres se empoderaron por sí solas de su rol importantísimo dentro de la sociedad. Por lo tanto, por eso se habla de ese empoderamiento, porque las mujeres están claras de cuál es su rol dentro de la sociedad, de la importancia que son, ¿ya? Y por lo tanto, por eso se habla de empoderación, ¿ya? De que la persona está empoderada cuando está consciente de lo que hace y de su cargo, ¿ya? Y en la organización es importante que la persona esté empoderada, porque una persona que no está empoderada de su cargo no sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Una persona cuando está empoderada de su cargo sabe para dónde va, sabe qué tiene que hacer, sabe cuáles son sus objetivos semanales, mensuales y anuales, ¿ya? Sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe qué decisiones tiene que tomar, o sea, no pregunta, ¿ya? Una persona cuando está empoderada, ya como maneja tan bien su cargo, no tiene que preguntar, sino que toma las decisiones por sí mismo. Esa es la mayor cualidad de una persona que está empoderada. Una persona que no depende de otras personas, sino que tiene la capacidad de trabajar por sí solo. Entonces, idealmente, un equipo de trabajo funciona mejor cuando está empoderado, cuando no dependen del jefe para preguntarle todo, ¿ya? Porque a veces pasa, a veces me ha pasado que hay una fila de colegas en la oficina del jefe preguntándole qué tienen que hacer para avanzar. Ese equipo no está empoderado y siempre va a depender de su jefe. Por lo tanto, nunca va a poder crecer. En general, un equipo está empoderado cuando no depende del jefe. Y obviamente hace las cosas bien. Pues, si yo no le pregunto a mi jefe y cometo puros errores, estoy haciendo las cosas mal. Obviamente, un equipo está empoderado cuando hace las cosas bien sin depender del jefe, ¿ya? Eso es empowerment, eso es empoderamiento. Inteligencia emocional. ¿Les suena ese concepto? Que estuvo muy de moda hace un tiempo. ¿Conocen lo que es la inteligencia emocional? No sé si está bien, pero quizás la empatía. Va por ahí. Va por ahí. A ver, la inteligencia emocional es un concepto que se posiciona a final de los años 90 con un autor psicólogo que se llama Daniel Kahneman, que precisamente lanzó un libro que se llama Inteligencia Emocional y que dejó las cosas y que fue un de venta, bestseller, etc. ¿Qué plantea la inteligencia emocional? Plantea que, valga la redundancia, uno puede ser inteligente emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que uno es capaz de controlar las emociones, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basaba la inteligencia emocional? En que una persona que fuese inteligente emocionalmente, es decir, que fuese capaz de controlar sus emociones al interior de la organización, es una persona a la cual le va a ir bien, ¿ya? Lo cual, de cierta manera, yo considero que tiene razón, obviamente, porque, por ejemplo, si yo soy muy enojón y me ofusco rápidamente, nunca voy a llegar a ser jefe, ¿ya? Porque cada vez que me cuestionen y me critiquen algo, me voy a enojar, me voy a taimar, y obviamente esas no son características de un buen jefe. Por lo tanto, si yo quiero ser un buen jefe, tengo que lograr controlar mi emoción, ¿ya? Mi enojo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, y eso es lo discutible. ¿Creen ustedes que las emociones se pueden manejar como uno maneja la racionalidad? Porque cuando hablamos de inteligencia, hablamos de racional. Pues, o sea, uno es inteligente en la medida que responde asertivamente a una nueva situación. Esa es la definición del libro de inteligencia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros somos inteligentes en la medida que seamos más o menos racionales. O sea, en la medida que apliquemos más cerebro o menos cerebro a algo, ¿cierto? Entonces, la inteligencia emocional habla de lo mismo, de aplicar inteligencia a las emociones. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me dice algo que me hace enojar mucho, la inteligencia emocional que me diría, piensa 3 segundos antes de responderle a esa persona, antes de enojarte. Entonces, había un entrenamiento en esa inteligencia emocional. Yo sí. A Giovanni se le cortó la luz. ¿A quién? A la Giovanni. Ya, lo anoto también.
Gracias. Entonces, ahora, en base a esto, ¿creen ustedes que las emociones se pueden controlar con inteligencia? ¿Qué creen ustedes? Depende. Pero ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Crees que se pueden controlar, sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Alguien dice que no? ¿Alguien cree que las emociones no se pueden controlar con la inteligencia? Nadie. Yo creo que no. Yo creo que las emociones es imposible de poder controlarlas con la inteligencia. ¿Ya? De hecho, yo soy bien crítico de este paradigma, de esta tendencia de la inteligencia emocional. Considero, y llevándolo a un buen chileno, la vendida de pesca más grande que se ha hecho en recursos humanos, porque este tipo Coleman, cuando sacó este libro, fue súper vente, se hizo millonario, pues, como que hubiera encontrado oro, ¿ya? Entonces, muchas psicólogos, coaching, consultoras empezaron a trabajar con este tema de la inteligencia emocional, ¿ya? Tratando de entrenar a las personas en sus emociones, ¿ya? Yo nunca participé en un curso, pero sí vi en ese tiempo mucha gente que efectivamente estaba participando de estos talleres de inteligencia emocional. Y una de las cosas que me hizo dudar es precisamente que yo no vi ningún cambio en estas personas, ¿ya? No los vi más controlados, ¿ya? Finalmente, ¿qué pasa? O sea, yo en lo personal creo que es imposible controlar las emociones, ¿ya? Tú puedes controlarte para afuera, quizás. Si alguien te dice algo pesado o te critica tu trabajo injustamente, quizás uno no le va a responder al tiro, se va a controlar hacia afuera. Pero por dentro uno está enojado, ¿cierto? Uno está furia, uno está con rabia, ¿ya? Cuando pasan estas situaciones en la organización, por ejemplo, cuando te dicen que estás haciendo algo mal y no lo estás haciendo mal, ¿ya? O cosas que pasan a veces, pues, típico que a veces reconocen un compañero que uno sabe que no se ve en la pega, que uno sabe que hace mejor la pega que él, pero que uno no se vende tanto y el otro se vende más. Entonces, esas situaciones finalmente igual te afectan. Yo creo que es imposible lo emocional controlarlo con la inteligencia, ¿ya? O sea, imagínate tú estás en tu trabajo y te dan una pésima noticia. Tú vas a poder controlarlo y quedarte trabajando el resto del día como si nada, es imposible, ¿ya? O eso que dicen muchas empresas, los problemas déjanos en la casa, acá tú vienes a trabajar. Si tú tienes un problema en la casa, vas a estar todo el día con ese problema en la cabeza, no te lo vas a poder sacar de la cabeza, es obvio, es normal. Entonces, por lo menos para mí la inteligencia emocional no existe, ¿ya? Y de hecho, por lo mismo ya no se utiliza, ya a esta altura, después de 20 años, yo creo que es un paradigma que ya está saliendo. Pero en los 2000, como les digo, fue un boom. O sea, todos los coaching aplicaban inteligencia emocional, ¿ya? Pero es difícil, ¿ya? Y por último, el CRM, que no es una tarjeta de crédito de una casa comercial, ¿ya? El CRM también es un concepto en inglés y es una sigla, ¿ya? Que significa Customer Relationship Management, que quiere decir en el fondo Customer, clientes, Relationship, relación, Management, administración. Entonces, un CRM es un sistema de administración de la relación con clientes, ¿ya? Entonces, cuando las empresas tienen un CRM, básicamente, es un sistema donde están ingresados todas las gestiones que la empresa hace con sus clientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes alguna vez han trabajado en un call center, por ejemplo, y ese call center tiene un sistema donde ustedes ingresan datos, es un CRM, ¿ya? Un CRM es un sistema donde se administra toda la información, interacción que se tiene con los clientes, ¿ya? Entonces, básicamente este es un resumen para que nos vamos relacionando con algunos conceptos que están en inglés que para nosotros son fundamentales, ¿ya? Pero volviendo al caso, después, como la hormiguita estaba desgastada, sin motivación, ya no cantaba, etcétera, la empresa se recuerdan que dijo, chuta, algo pasa con el clima, entonces contrataron a esta super experta en todos estos temas, y finalmente el diagnóstico que dijo, hay que hacer una reingeniería. Cuando ustedes escuchen el concepto reingeniería,
significa armar todo de nuevo. O sea, es decir, la estructura organizacional que la empresa tiene se bota y se empieza a construir desde cero. ¿Ya? Ahora, esto que pasa en este caso pasa súper frecuentemente en la organización. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando ustedes van al dentista a hacerse un control y salen con un diagnóstico y un montón de exámenes y que hay que hacerse y que al final salen como 500 lucas todo y que uno sale y que uno simplemente se va a hacer un control y después sale con un montón de exámenes y todo. Con los consultores organizacionales pasa lo mismo. Pasa lo mismo, a mí me ha pasado muchas veces. La empresa en general está bien, llaman a un consultor externo y que obviamente en función de asegurarse su ingreso encuentra un montón de situaciones que está mal y finalmente le dice a la empresa, no, tenemos que hacer una ingeniería, tenemos que armar todo de nuevo, cuando no necesariamente es así. ¿Ya? Entonces, esto que está pasando en esta empresa, en este cuento que yo les estoy contando, en la empresa también pasa. ¿Ya? Generalmente te da un externo, el externo vende una pomada como que está un problema gigantesco, planifica una reingeniería, pasa la factura, 5 millones por básicamente hacer algo que la organización no necesitaba. Eso pasa, sí. Y por eso también le hacía el símil de cuando uno va al dentista, porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, pues uno vamos simplemente por un control y terminamos con una lista de exámenes que nos ofrecen que tenemos que hacernos urgente, pero que en realidad no es urgente. ¿Ya? Con los consultores organizacionales pasa lo mismo, pasa lo mismo. A mí me ha pasado muchas veces que llega una persona de afuera, levanta problemas que no son o exagera ciertas situaciones con el solo hecho de vender el servicio, pegar el palo, pasar la factura por algo que la empresa no necesitaba. O sea, yo he visto que las organizaciones, me ha tocado ver en algunos casos, gastan millones y millones de pesos en cosas que no necesitan. ¿Ya? Así que también es un tema que nosotros tenemos que ver. ¿Ya? Generalmente las empresas recurren a un consultor externo cuando tienen estos problemas de clima, de cultura, etcétera. Porque ¿qué dice la lógica? Claro, una persona que viene afuera, el mismo hecho de venir de afuera le va a dar una visión distinta a alguien que esté adentro, mucho más objetiva. Pero muchos consultores se aprovechan de eso, ¿ya? Y finalmente plantean un servicio que la empresa no necesita, como en este caso, ¿ya? Para que la hormiguita esté feliz, vuelva a ser productiva. Necesitamos un coaching, un cliente manía, un empowerment. ¿Es el mío o el profe? Ivonne, tiene el micrófono. El profe. No. Ay, menos mal. Profe, otra vez. ¿Ya? ¿Están ahí? Profe, se le escucha cortado. ¿Me escuchan? Está lento. ¿Ya? ¿Y ahí? Profe, Ahí está volviendo, ahí está volviendo. ahí volvió. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Me escuchan ahora? Uh, Y ahora sí, profe. Sí, ahora sí. ya, ok. Chicos, para ver el tema de mi conexión, hagamos un break, ¿ya? De 5 minutos para continuar después, ¿vale? Yo tengo las 10:43, nos conectamos a las 10:48 y voy a pasar la lista a la vuelta del break. Profe, chicas, ¿Qué? profe, mujeres. Ah, perdón. Ya. Chicas. Ya, entonces nos conectamos a las 10:48. Nuevamente. Y decir,
Ya, chicos. Chicas, perdón. ¿Volvimos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Ya, denme un segundo, voy a ingresar la lista. Hoy día estamos a 26. Ya, atención, voy a pasar lista. Giovannia Acevedo se había conectado, ¿cierto? Profe, hace poco volvió y ya estoy bien. Presente. Gracias, Giovannia. Judith Álvarez, Presente, profe. gracias. Vania Aracena, Presente, profe. gracias. Priscila Arancibia, Presente. gracias. Scarlett Arauz, Profe, está, pero no puede contestar. gracias. Natalia Brito, Presente, profe. gracias. Karen Cárdenas, Presente, profe. Pamela Carrasco, Presente, profe. gracias. Yasmín Cavieres, ella no está. Está, profe, pero tiene el micrófono malo. Ah, ya, perdón. Yasmín está, ya. Nasla Cuevas, Presente, profe. gracias. Alejandra Delgado, Presente. gracias. Javiera Galleguillos, Aquí, profe. gracias. Yusi Karate, Presente. gracias. Gabriela González, Gabriela, no la veo. Ah, sí está. Ya. Te dije presente, Gabriela. Aline Guajardo, gracias. Baitiare Hurtado, Presente, profe. gracias. Belén Leiva, No está, se fue. perdón, Yasmín Leiva, ella es la que se fue. Gracias. Melanie Matis, Presente, profe. gracias. Milka Méndez, Presente, profe. gracias. José Miguel Molina, Tampoco está. gracias. Elizabeth Morales, Elizabeth, Está presente, profe, pero no puede responder. gracias. María Fernanda Morales, Presente. gracias. Camila Nauto, perdón, Araceli Muñoz, Presente. gracias. Ahora sí, Camila Nauto, Presente. gracias. Alejandro Pizarro, Presente. gracias. Carla Poblete, Ella nunca estuvo. Tampoco existe. ya. Javiera Quintana, Presente. gracias. María José Ramos, María José, María José, no la veo. No. Ya. Valentina Rueda, Valentina, Constanza Salinas, Presente.
¿Fue Valentina o fue Constanza quien dijo presente? Valentina, Ya, gracias. ¿Constanza? Presente. Gracias. María, no, Valentina Sánchez. Presente. Gracias. Javiera Santander. Presente. Gracias. María José Silva. presente. Gracias. Violeta Tamayo. Presente. Gracias. Emilia Valenzuela. Presente. Gracias. Vanessa Vidal. Presente. Gracias. Ivonne Vilaza. Presente. Gracias. Y José Yáñez no está. Ok, ya. Entonces nos quedamos acá. Recuerden que estábamos en este proceso donde, dada la desmotivación que tenía la hormiguita, contrajeron a esta experta en un montón de temas de coaching, empowerment, inteligencia emocional, y ella dijo, hay que hacer una reingeniería. Y como les dije, cuando un consultor dice que hay que hacer una reingeniería, es botar la empresa al suelo y armarla de nuevo, en lo que hace referencia a su estructura, ¿ya? Pero un día el abejorro, que era el gerente general, al revisar las cifras se dio cuenta que la unidad de negocios donde trabajaba la hormiga productiva y feliz ya no era tan rentable como antes, es decir, no estaba produciendo tanto como antes, por lo tanto la diferencia costo-utilidad era más bajo. Así que contrató un búho, prestigioso consultor del Senior World Class Consulting Group, organización especialista en el enfoque de organizaciones inteligentes, ¿ya? Porque hay un paradigma también dentro de esta gestión de las organizaciones que habla de las organizaciones inteligentes y hace referencia a las organizaciones que piensan por sí mismos, ¿ya? Digamos, donde los liderazgos, si bien son importantes, cada parte del sistema tiene un funcionamiento autónomo, por lo tanto hay una sinergia, funcionan como, han visto, son motorcitos como que tienen distintos engranajes y se van juntando, lo mismo, una organización inteligente hace referencia a lo mismo, funciona a la perfección, los equipos de manera autónoma, de manera proactiva, sin la necesidad de tener un jefe controlador. En la práctica eso es muy difícil, sino casi imposible de encontrar, ¿ya? El objetivo de la contratación de este búho, que era experto consultor, es hacer otro diagnóstico, pero esta vez integral. Recuérdense que esta otra consultora había hecho un diagnóstico a nivel de clima, ¿ya? Ahora, él, este consultor de la Senior Group Class Consulting Group, es a nivel integral. No solamente se va a enfocar en el clima, en la desmotivación de la hormiguita, sino que se va a enfocar en los procesos. ¿Por qué? Porque el gerente general vio que el área donde trabajaba la hormiguita ya no es tan rentable como antes, ¿ya? Entonces este consultor senior estuvo 3 meses en la empresa haciendo encerrona y pronto emitió un sesudo informe que concluía el siguiente diagnóstico: hay demasiada gente trabajando en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Hay más personas de las que necesitamos para hacer la pega. Después de la exposición del búho, el abejorro, gerente general, siguió el consejo del experto y despidió a la hormiga. O sea, ¿se fijan? Tenía la hormiguita trabajando sola, cantaba, cumplía su objetivo, etc. La organización empezó a crecer, se empezó a complejizar, ¿cierto? Empezaron a contratar jefes, empezaron a contratar consultores externos. La hormiguita seguía haciendo su pega tranquila, pero su motivación se veía afectada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Contratan a este consultor, a este búho senior, y que efectivamente, ya lo habíamos conversado previamente, el informe o la evaluación de este consultor da como resultado de que en la empresa hay demasiadas personas. ¿Cuál hubiese sido lo lógico? Empezar a revisar si es que efectivamente hemos contratado muchos jefes, más de lo necesario. ¿Qué pasó? Terminaron echando la hormiga. En la práctica, ¿eso pasa? Sí, me ha pasado varias veces. En general, estas organizaciones que tienen más caciques que indios, como se dice, y que se llenan de jefes, de supervisores, coordinadores, etcétera, finalmente cuando tienen que cortar, cortan por donde se dice, por el hilo más delgado, por la parte operativa, por los operarios, por los funcionarios, que finalmente son los que hacen la pega, ¿ya? ¿Cuál es la moraleja? Porque recuerden que toda fábula tiene una moraleja. Si usted es una hormiga productiva y feliz, cree su propia empresa. Profesor nuevo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me pegué?
No. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Profe, se fue. ¿Me escuchan? Profe, dile que dejen de llamarlo. Ya, ¿y ahí? Ay, no mames, güey. ¿Y ahí? ¿Me escuchan? Mm. Profe, ¿Volví? ¿Me escuchan? se escucha pero no se ve. Ya, apagué la cámara porque si no me voy a quedar pegado. ¿Ya? Entonces, ya, no voy a mostrarles más la presentación porque al mostrar la presentación yo creo que me gasta más datos y me quedo pegado. Entonces, ¿cuál era la moraleja finalmente? La hormiguita trabajaba feliz, tranquila, la empresa empieza a crecer, empieza a contratar a jefes, se empieza a llenar de consultores, contratan un sistema tecnológico, etcétera, y finalmente, ¿qué pasa? Cuando efectivamente se dan cuenta que el crecimiento de la empresa fue desproporcionado a lo que debía crecer, cuando se dan cuenta de que hay muchas personas que finalmente están trabajando en la organización, obviamente cuando pasa eso la empresa tiene que tomar una definición y esa definición es despedir personas. Pero ahí viene la segunda derivada. ¿A quién tenemos que despedir? La lógica debiese ser que dejáramos a las personas que están Tienen menos cargo, ¿no? efectivamente, que están en el operativo, que son los que sacan las pegas, ¿ya? Y no a los jefes, ¿ya? Porque un jefe finalmente es el que da las instrucciones, pero no, el que controla la gestión, pero no el que hace la pega. Y cuando una empresa obviamente quiere ser productiva, tiene que dejar a más gente que haga la pega, a gente que supervise, de sentido común. Pero así todo, la mayoría de las empresas pasa lo que pasa en este caso. Terminan desvinculando a las personas operativas, no a los jefes, ¿ya? Entonces, la moraleja es crecer con sentido, ¿ya? Muchas organizaciones empiezan a crecer y creen que en la medida que vayan trayendo mejores jefes van a ser mejores. No, po, no. Como les digo, la estructura de soporte no debe ser más allá del 30%, ¿ya? Entonces deberíamos haber tenido un 30% de jefe y un 70% de hormiguita. Finalmente, ¿qué pasó? Fue todo lo contrario. La hormiguita seguía haciendo su pega sola y tenía como 10 jefes, ¿ya? Y efectivamente eso hace que una empresa no sea productiva. ¿Por qué? Porque tiene mucho gasto en remuneraciones, pero finalmente eso no se ve reflejado en las utilidades que la empresa tiene. ¿Y para qué vienen con cosas? Los jefes son los que más plata ganan. Entonces, a la medida que nosotros vamos desvinculando jefes, vamos a quedar con un presupuesto más disponible para cargo operativo, ¿ya? Entonces, la estructura de la empresa, del crecimiento de la empresa, perdón, debe ser planificado, ¿ya? Debe ser siempre centrado en que lo más importante es la parte productiva, no la parte de la jefatura, ¿ya? Y esta paradoja que era un cuento, con estos bichitos que nos acompañan hoy día, finalmente son el reflejo de lo que pasa en la realidad, cuando las empresas empiezan a crecer. No crecen de una manera planificada, no se estructuran, ¿ya? Y empiezan a traer a estos genios externos, consultores, para que les solucionen los problemas que al final lo único que hacen es llevarse plata de la empresa en vez de hacer quizá una inversión en la misma empresa, quizás de mejorar los sueldos, etcétera. Entonces, en la medida que la empresa se vaya haciendo más compleja, tenemos que ir nosotros velando porque se mantenga la equiparidad entre las distintas estructuras, ¿ya? No contratemos más jefes, no contratemos servicios de consultoría que no nos sirven, enfoquémonos en lo realmente importante, ¿ya? Entonces, eso, cuando ustedes sean parte de una organización que esté creciendo, tienen que tener esos lineamientos claros, ¿ya? No dejar de lado lo operativo, ¿ya? Y hacer en el fondo que las remuneraciones sean eficientes, ¿ya? No pagarle a 10 jefes para que tengan una persona a cargo, ¿ya? Debes hacer todo lo contrario, un jefe por 10 trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que tenía preparado para la clase de hoy y antes de terminar, la idea es que repasemos, más que repasemos, les voy a comentar de qué se trata la segunda evaluación sumativa, ¿ya? Voy a apagar mi cámara por si acaso. Ya. Entonces, segunda evaluación sumativa. Recuerden que ustedes ya tienen la primera. Entonces, va a ser un trabajo en grupo. Vamos a mantener los mismos grupos, ¿ya? Cada grupo deberá responder 3 preguntas respecto al mismo subsistema con el cual ya trabajaron. Es decir, van a seguir dentro del mismo subsistema que yo les entregué para el primer trabajo. La diferencia es que ahora yo les voy a dar 3 preguntas que son un poco más específicas de lo que ustedes ya trabajaron, de lo que hicieron en el primer trabajo, ¿vale? Entonces, las preguntas van a estar disponibles a contar de las 14 horas de hoy en el aula virtual. Por lo tanto, les pido,
después de las 14 horas, ingresar al aula virtual y en la semana 6, que es la semana que estamos cursando ahora, ustedes van a encontrar la evaluación sumativa número 2, ¿ya? Y va a estar este mismo PPT con las instrucciones y va a haber otro documento con las preguntas, ¿ya? La fecha de entrega será el próximo lunes 10 de mayo. Perdón, me equivoqué. No es el lunes 10, es el lunes 3. Ya, lo voy a corregir el tiempo. O sea, tienen una semana, ¿ya? A contar del día para poder trabajar en responder estas 3 preguntas, ¿ya? Al igual que el trabajo anterior, una persona del grupo que ustedes definan va a tener que subirlo al aula virtual, ¿ya? Hasta el próximo lunes a las 12 de la noche, ¿ya? Para que tengan una semana completa para que ustedes puedan trabajar. ¿Cuál es el formato? Es un documento formato Word, Arial 12, texto justificado, es decir, texto centrado, ¿ya? Y tiene que tener básicamente 2 contenidos. ¿Ya? Acá no les voy a pedir ni introducción ni conclusión porque es un cuestionario, ¿ya? Entonces, el trabajo tiene que tener una portada, donde en esa portada estén los nombres de los integrantes del grupo. Y en el desarrollo es por lo menos una página por cada una de las preguntas que yo les voy a hacer, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo lo máximo debe tener 4 páginas. La portada más 3 páginas de respuesta, y como les digo, cada una de las preguntas tiene que tener a lo más una página, o a lo menos también una página por respuesta. Ya, si tienen menos que eso, puntos menos. ¿Ya? Recuerden que tienen que tratar de darle la información suficiente dentro de una página. Ahora yo les voy a pedir, si bien son cosas, detalles, son preguntas de las cuales ustedes van a tener mucha información que pueden encontrar. ¿Ya? Eso con respecto al trabajo. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Todos los profes evalúan con la misma escala de notas? No. Cada trabajo tiene una escala distinta. ¿No? Cada evaluación tiene una rúbrica distinta de evaluación, por lo tanto no se pueden hacer evaluaciones estándar para todos. ¿O tú te refieres a la misma asignatura, los distintos profes, los distintos cursos o distintas asignaturas? No, a las distintas asignaturas. No, O sea, cada por pro- decir, si tengo 20 puntos de 25, usted, y ahí yo Ah, eso nota. varía. Lo único que es estandarizado son dentro de la misma asignatura. Entonces, por ejemplo, como esta asignatura, hay un curso en el día que son ustedes y otro curso en el vespertino, casi la misma asignatura, las evaluaciones, los criterios son los mismos. ¿Por qué? Porque es la misma asignatura. Pero entre distintos profes las ponderaciones van cambiando. Y los criterios también van cambiando y dependen de cada profe. Ah, ya. Gracias. Profe, consulta. ¿Los grupos de trabajo los hizo usted o son electivos? A ver, O- Iván, de partida, Iván, tú vas a continuar porque me habías comentado que estás ahí como viendo tu situación. Si continúa, Sí, voy a esperar hasta el 24 de junio, que son los segundos. apelaste. Ya, perfecto, me parece bien. Ahora, necesito, porque la otra que era Yasmín, que también estaba sin grupo, se fue. Y los otros alumnos ya no se están conectando. Entonces, la única persona que está en el curso sin grupo es Ivonne, ¿ya? Por lo tanto, hay un grupo de 4 que pueda recibir Ivonne para hacer este trabajo y los siguientes trabajos. Yo la recibo. Ya, Yusi. Ivonne está en el grupo WhatsApp, ¿cierto? Sí. Ya, se contactan por interno para integrarse al grupo. ¿Ya? Ok. Dale, profe. Ya, listo. Entonces estamos todos con grupo. Entonces, como les digo, ingresan al aula, a contar de las 2, van a ver la PPT que les acabo de mostrar, y va a haber otra PPT donde va a estar, por ejemplo, el grupo 1 que vio, no sé, remuneraciones, puede decir cualquier cosa, las preguntas de remuneración. Entonces, en un documento van a estar las preguntas por los 7 grupos especificadas qué preguntas le corresponden a cada grupo. ¿Ya? Eso, si no tienen más dudas, consultas, comentarios, aportes. Ya me falta subir la clase del viernes, porque estoy con un tema de internet, pero ya más ratito van a quedar la clase del viernes y la de hoy día arriba junto con la evaluación sumativa. Entonces cuando ingresen al aula a realizar su trabajo a las 2 va a estar todo listo, ¿ya? Eso, chicos, que tenía preparado para hoy. Muy bien, que les vaya muy bien en la semana y nos vemos el